En la era digital, donde la frontera entre lo virtual y lo real se vuelve cada vez más difusa, surgen historias que parecen salidas de la ciencia ficción. Esta es la historia de Daniel, un joven gamer cuya desaparición durante una partida online se convirtió en un misterio con tintes de fenómeno inexplicable. Una historia que comenzó en la comodidad de su habitación y terminó en un pequeño pueblo a miles de kilómetros de distancia, desafiando toda lógica y explicación convencional. Daniel era un chico común, con una vida aparentemente normal, pero con una pasión que para muchos podía parecer obsesiva: los videojuegos online. En particular, era un fanático de videojuegos en línea para multijugadores, donde millones de personas se conectaban simultáneamente para construir mundos, forjar alianzas y enfrentarse en batallas épicas. Este universo virtual era para Daniel mucho más que un simple pasatiempo. Era su refugio, su escape y a veces la única forma en que sentía que tenía control sobre su vida. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Daniel se conectó a su servidor habitual, ese espacio digital donde había invertido incontables horas, sudor y lágrimas para crear su personaje y su historia. Era un mundo vibrante, lleno de retos, pero también de amigos y rivales que conocía desde hacía años. Esa noche, sin embargo, mientras exploraba una nueva zona del mapa y participaba en una misión importante, su conexión se cortó abruptamente. Pero no solo eso, Daniel desapareció físicamente de su casa. Sus familiares, preocupados, trataron de contactarlo sin éxito. Sus amigos en el juego esperaban su regreso, pero su avatar quedó congelado, abandonado en mitad de la batalla. Lo que comenzó como una simple preocupación por una ausencia inesperada, pronto se convirtió en un enigma desconcertante. Las horas se convirtieron en días y Daniel seguía desaparecido. La policía inició la búsqueda, pero sin pistas claras. No había indicios de un secuestro ni de un accidente. Parecía simplemente que se había esfumado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Alguien reportó haber visto el avatar de Daniel en un servidor completamente distinto, uno desconocido para sus amigos y familiares, alojados en un país remoto, a miles de kilómetros de distancia. Este hallazgo sembró la primera semilla del misterio. ¿Cómo podía ser que Daniel, un joven que vivía en un país determinado, apareciera activo en un servidor ubicado en otro continente? Más extraño aún, cuando las autoridades comenzaron a rastrear la conexión digital, descubrieron que, detrás del avatar, no había un hacker o un impostor. Daniel estaba allí, físicamente. Había sido encontrado en un pueblo remoto, sin memoria clara de cómo había llegado hasta ese lugar. Su desaparición y su reaparición no solo desafiaban la lógica, sino que abrían interrogantes profundos sobre la relación entre el mundo digital y la realidad física. Los médicos que atendieron a Daniel describieron su caso como excepcional y poco común en la práctica clínica habitual. Tras su aparición, Daniel fue sometido a una exhaustiva evaluación neurológica y psicológica, donde se determinó que había experimentado un episodio disociativo severo. Este trastorno, en términos simples, se caracteriza por una desconexión brusca entre la conciencia y la realidad inmediata, que puede manifestarse en amnesia temporal, pérdida del sentido del yo, confusión sobre el entorno y la propia identidad, e incluso comportamientos automáticos o desconectados. En el caso de Daniel, la amnesia fue particularmente pronunciada. No recordaba cómo había llegado a ese lugar remoto donde fue encontrado, ni qué había ocurrido durante las horas en que estuvo desaparecido. Los especialistas señalaron que este tipo de episodios disociativos suelen estar vinculados a situaciones de estrés psicológico extremo o a traumas emocionales no resueltos. En el contexto de Daniel, se considera una combinación de factores que podrían haber desencadenado este estado alterado. Una intensa presión emocional y mental derivada de problemas personales no públicos, la inmersión prolongada y obsesiva en un entorno digital altamente estimulante
y la falta de desconexión adecuada entre la vida real y la virtual. Es decir, Daniel había estado navegando durante horas en un universo virtual complejo, donde la adrenalina, la atención constante y la interacción social digital generaron una sobrecarga sensorial y cognitiva que su mente no pudo procesar de forma saludable. Sin embargo, esta explicación médica, aunque válida en muchos casos, no pudo aclarar del todo la dimensión física del misterio, porque lo que sorprendió a todos, incluyendo a los expertos forenses y a las autoridades, fue que Daniel no solo había desaparecido temporalmente, sino que había cruzado literalmente fronteras geográficas sin dejar rastros formales de su desplazamiento. No existían registros oficiales de viaje, tickets de transporte, ni cámaras de seguridad que lo ubicaran en tránsito. Su localización final, en un pueblo remoto de un país extranjero, fue tan inesperada que llevó a muchos a cuestionar la naturaleza misma de su desaparición. Este vacío en la explicación oficial dio paso a una serie de teorías más radicales y especulativas. Algunos investigadores de los límites entre la neurociencia y la tecnología comenzaron a plantear hipótesis insólitas. ¿Y si la tecnología de realidad virtual avanzada no es solo un entretenimiento, sino que puede, en circunstancias extremas, inducir un tipo de viaje de la conciencia? En los últimos años, la ciencia ha avanzado en el estudio de estados alterados de conciencia, tanto inducidos por sustancias químicas como por estimulación sensorial o entornos inmersivos. Se sabe que el cerebro tiene la capacidad de desconectarse parcialmente del cuerpo físico y enfocar la atención en otro plano, una capacidad que puede ser reforzada o exacerbada por la interacción continua con sistemas digitales complejos y altamente realistas. De hecho, algunos teóricos plantean que, en estado de inmersión prolongada, el cerebro puede entrar en lo que se denomina hiperrealidad virtual interna, un fenómeno en que la percepción subjetiva se traslada casi por completo al entorno simulado. En este estado, la identidad digital, es decir, el avatar o representación virtual, puede adquirir para la mente una entidad casi tangible, y la línea que separa lo virtual de lo real se vuelve difusa o incluso desaparece. Cuando el proceso se interrumpe abruptamente o falla, la persona puede quedar atrapada en una especie de limbo psíquico, donde el recuerdo, la memoria y la percepción espacial se fragmentan y distorsionan. Aunque estas ideas todavía carecen de pruebas científicas concluyentes y se mantienen más en el terreno de la especulación, el caso de Daniel se convirtió en un ejemplo paradigmático de los posibles riesgos de la inmersión digital extrema. Su historia ha sido discutida en congresos sobre salud mental, realidad virtual y ética tecnológica, poniendo sobre la mesa la necesidad urgente de estudiar los efectos psicológicos profundos de las plataformas virtuales en las que millones de personas interactúan a diario. Pero más allá de la ciencia y la tecnología, la experiencia de Daniel revela un aspecto humano mucho más profundo y conmovedor. Cuando regresó lo hizo cambiado. No era el mismo joven que había desaparecido aquella noche. Sus recuerdos estaban fragmentados, incompletos, como si un velo cubriera su mente. Hablaba de sensaciones extrañas, de perderse en un espacio sin tiempo, de confusión absoluta entre su cuerpo y su avatar digital. Para él, el mundo virtual dejó de ser un simple juego o un pasatiempo para transformarse en una extensión palpable y tangible de su existencia. Una dimensión paralela donde sus emociones, sus miedos y sus esperanzas tenían un peso igual que en la realidad cotidiana. Esta vivencia no solo marcó un antes y un después en la vida de Daniel, sino que también encendió alertas en la comunidad gamer y en las familias de usuarios digitales. De repente, se hizo evidente que la inmersión en entornos digitales no es una cuestión superficial o inofensiva. Por el contrario, puede atacar la salud mental de manera profunda, especialmente cuando no se establecen límites claros o cuando falta acompañamiento psicológico y soporte emocional. La historia de Daniel se convirtió en un llamado a la responsabilidad y a la vigilancia, no solo por parte de los propios jugadores, sino también de desarrolladores de juegos, educadores y autoridades de salud pública.
Esta experiencia también generó un debate intenso sobre la creciente integración entre humanos y máquinas y las implicaciones que esto tiene para nuestra identidad y nuestra percepción de la realidad. El avance vertiginoso de la realidad virtual, la inteligencia artificial y las redes digitales plantea preguntas fundamentales sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero entonces, ¿estamos realmente preparados para vivir en un futuro en el que perderse en un juego pueda no ser solo una expresión, sino una realidad tangible y peligrosa? ¿Qué mecanismos sociales, éticos y tecnológicos necesitamos para protegernos y para proteger a las nuevas generaciones de los peligros invisibles que trae esta hiperconectividad? Porque la frontera entre lo digital y lo real no es solo un problema técnico, es un desafío ético, social y emocional que debe abordarse con conciencia y sensibilidad. Las historias como la de Daniel nos recuerdan que detrás de cada avatar hay una persona real, con vulnerabilidades y necesidades que la tecnología, por poderosa que sea, no puede ni debe ignorar. En última instancia, la desaparición y el reencuentro de Daniel se han convertido en una advertencia silenciosa. Un misterio que, aunque envuelto en dudas y preguntas sin respuestas, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, sobre cómo cuidamos nuestra mente y nuestra identidad, y sobre el verdadero significado de estar presente en el mundo que habitamos. En un futuro que ya no es tan lejano, perderse en un juego podría dejar de ser un problema de tiempo o concentración para transformarse en un problema de existencia. Así que la próxima vez que enciendas tu computadora, que te pongas esos auriculares de realidad virtual o que entres en cualquier universo digital, recuerda la historia de Daniel. Pregúntate cuánto control tienes realmente y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque en este mundo hiperconectado, las líneas entre lo virtual y lo real se desdibujan con rapidez y a veces simplemente desaparecen sin dejar rastro. Y si te ha sorprendido esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún misterio ni relato increíble como este. Dale like si te gustó y comparte este video con tus amigos gamers o amantes de lo insólito, porque nunca sabemos hasta dónde nos puede llevar un juego online. Y claro, déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que la realidad virtual puede afectar a nuestros hombres? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias que te dejarán con la piel de gallina. Hasta entonces, cuídate y recuerda, en el mundo digital, no siempre todo es lo que parece.